se pueden dar en el transcurso de la vida por no tener o no tomar las medidas de resguardo necesarias. Y para ello me encuentro hoy día aquí con Gladys Vivar. Ella es profesional de la salud y trabaja en varios lugares, y entre eso en Corporación Municipal, ¿verdad, Gladys? Bienvenida a este programa. Me alegra que hoy día vengas a conversar conmigo, a apoyar un poco este tema y que le contemos a nuestros auditores cómo prevenir algunas patologías que son como de repente complicadas dentro de los seres humanos. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, ¿no es cierto? Efectivamente, yo soy profesional del área de salud de la Corporación Municipal, donde me ha tocado, ¿no es cierto?, realizar algunas tareas, fundamentalmente en la implementación de algunos programas que son dirigidos a los adultos mayores, y quisiera comentarte eso primero, ¿no es cierto?, porque yo creo que desde ahí, ¿no es cierto?, uno lo que empieza es generando primero, ¿no es cierto?, este propio autocuidado que debemos tener, no tan solo los adultos mayores, sino que todas las personas, todos, claro, por nuestra salud, porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, nosotros entregamos una responsabilidad a los equipos de salud para que ellos a nosotros, ¿no es cierto?, nos brinden las prestaciones para que nosotros tengamos una buena calidad de vida. Sin duda el primer responsable para esa mejor calidad de vida somos nosotros mismos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros hemos desarrollado algunos programas tendientes a generar una mayor autovalencia en los adultos mayores, que se va perdiendo fundamentalmente porque una de las cosas, ¿no es cierto?, que va mermando en la vida del adulto mayor es las relaciones sociales, la red con otros, ¿no es cierto? Nos quedamos más en la casa porque nos cuesta más salir, o porque tenemos menos ánimo, o por lo que fuere, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera genera, ¿no es cierto?, que nos vayamos aislando. Nosotros entonces lo que hemos tratado de fortalecer, por ejemplo, son algunos programas que tienen las salas de rehabilitación con base comunitaria, que por ejemplo, para la experiencia actual está en el Carlos Ibáñez, también la tiene, ¿no es cierto?, el Damianovich, y también, ¿no es cierto?, hay otros centros de salud, ¿no es cierto?, que cuentan con un kinesiólogo que desarrolla actividades, ¿no es cierto?, motoras, o actividades, ¿no es cierto?, de funcionalidad, de capacidad física. Exacto. Ahora, este programa que yo les cuento es un programa, ¿no es cierto?, que se vio la necesidad en el caso del Cefam Carlos Ibáñez, donde hay muchos adultos mayores. Es un sector que tiene un gran porcentaje de adultos mayores. Muchos. Ahí es uno de los sectores antiguos de aquí, de la comuna de Punta Arenas. Exacto. Y entonces tiene una gran población, ¿no es cierto?, mayor de 60 años. A esa población mayor de 60 años, que estaba como población bajo control de la sala de rehabilitación, ¿no es cierto?, se les invitó a aquellos que son autovalentes a participar de un programa donde va un kinesiólogo y una terapeuta ocupacional a su domicilio a poderle hacer actividades, ¿no es cierto?, kinésicas, y también, ¿no es cierto?, de estimulación cognitiva, de tal manera, ¿no es cierto?, de poder apoyarlos a ellos y a la vez a sus familiares, para que los ejercicios que estos profesionales van mostrando o desarrollando y ejecutando en el domicilio también lo pueda aprender su cuidador principal o el familiar, y pueda, ¿no es cierto?, desarrollarlo durante la semana, puesto que las visitas son semanales, pero son una vez a la semana. Una vez a la semana. Estos son 40 usuarios, ¿no es cierto?, que tienen movilidad leve. Son aquellos que todavía van al Cefam, que funcionan todos solos, ¿no es cierto?, que todavía pueden caminar. Claro, y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de que ellos ese proceso, esa funcionalidad la mantenga por alto rato todavía. Y se refuerce, digamos. ¿Cierto? Pero que bueno, Gladys, sí, hemos visto que hay bastantes programas, bastantes apoyos para los adultos mayores y también para todas aquellas personas que necesitan en este momento desarrollo de capacidades físicas, por ejemplo. Porque ya lo conversábamos en el programa anterior,
de que importante es el poder caminar diariamente, ojalá una media hora, si no se puede media hora, 10, 15 minutos, pero caminar sin preocupaciones, libremente, cosas que puedan respirar aire puro y además, ¿no es cierto?, tener, activar todas las extremidades inferiores y también las superiores, porque eso es importante. Sin duda. Y hoy día queríamos conversar más sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas, que tú también lo nombraste hace poco rato, porque cuando empiezan a debilitarse estas capacidades, como tiene que ver con la memoria, lo que tiene que ver con la atención, con la concentración, también tiene que ver con la ubicación en el tiempo, en el espacio, ¿verdad? Cuando empiezan a debilitarse, empezamos a sufrir algunas enfermedades que ojalá nunca tengamos, lleguen, nunca lleguen a nosotros, porque es bastante triste para la familia y para uno estar en momentos en que sufre de repente pérdida de memoria y le da un Alzheimer o viene un tema de demencia. Entonces, para eso es que estamos hoy día conversando acá, porque Gladys también nos puede decir en este momento cómo los CEFAM pueden ayudar a los adultos mayores y a la juventud y a los adultos propiamente tal, a que estimulen estas capacidades cognitivas, que no se deterioren con tanta rapidez. Bueno, desde esa perspectiva, un poco en la misma línea, ¿no es cierto?, de lo que te comentaba, así como está este programa, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un gran programa que es en el sentido, ¿no es cierto?, que incorpora, ¿no es cierto?, muchos usuarios, que es Punta Arenas Te Cuida, que es un programa que de alguna manera hizo un mix entre, ¿no es cierto?, los pacientes dependientes severos y aquellos, ¿no es cierto?, usuarios con problemas cognitivos, con demencias, porque en ese sector, ¿no es cierto?, o estas patologías son las que se ubican, ¿no es cierto?, en la población más adulto mayor. Así también, ¿no es cierto?, tenemos un programa que nos financia el Sename, como el anterior, ¿no es cierto?, que mencionaba del Carlos Ibáñez, lo financia el Senadi. Este otro, ¿no es cierto?, que tenemos en el Senama también atiende, ¿no es cierto?, a 40 usuarios que presentan algún deterioro cognitivo. Yo quiero contarles, ¿no es cierto?, que eso es lo que existe, o sea, existen iniciativas o existen, ¿no es cierto?, programas que tienden, ¿no es cierto?, a generar autocuidado frente a la prevención, pero también cuando ya existe el problema. Ahora, cuando uno, ¿no es cierto?, está con ciertas sospechas de algún familiar, de su, ¿no es cierto?, padre, madre, etcétera, o alguna otra persona que no sea tan adulto, porque hoy día las demencias, ¿no es cierto?, también están alojadas, ¿no es cierto?, en personas que no son tan adultas. Claro, son en adultos porque tienen que ver más con cosas fisiológicas, etcétera. Entonces, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, cierta sospecha, en realidad lo primero que tiene que hacer es informar al médico de los SFAM, ya sea porque uno va al control médico, al control de la enfermera o al control, ¿no es cierto?, que le corresponda. Recuerdo, porque generalmente uno tiene alguna otra patología asociada, o es hipertenso, es diabético, ¿no es cierto?, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que uno en sus controles, ¿no es cierto?, sea con cualquier profesional de los SFAM, puedan plantearle estas cosas, plantear, ¿no es cierto?, ¿sabe qué? Yo observo que mi mamá repite mucho, que etcétera. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, ahí realizar las derivaciones y las pesquisas correspondientes, porque hay instrumentos que permiten, ¿no es cierto?, hoy día poder diagnosticar estas patologías, y la atención primaria en salud está capacitada. A partir del segundo semestre del año 2017 se comenzó el programa Demencia, y eso, ¿no es cierto?, abrió una gran demanda que hoy día, ¿no es cierto?, es muy alta, de usuarios, vecinos de la comunidad, ¿no es cierto?, que presenta indicios, ¿no es cierto?, de patologías en esta línea. Y por eso es importante, ¿no es cierto?, que cuanto antes las personas, ¿no es cierto?, presenten, que observen, ¿no es cierto?, que tengan problemas,
puedan comunicar a algún profesional de la salud para que se pueda derivar al flujograma que existe actualmente, ¿no es cierto?, para que esos usuarios sean atendidos, puesto que ellos, ¿no es cierto?, no solo van a ser atendidos con el médico, sino también con una enfermera, con un psicólogo, ¿no es cierto?, la terapeuta ocupacional, etcétera, kinesiólogo, trabajo social, que en realidad van a aplicar una batería, ¿no es cierto?, de instrumentos que van a permitir ver si ellos presentan esta patología. Una cosa bien importante que yo quisiera mencionar, que frente a cualquier de estas patologías, cuando ya las personas no son autovalentes, es bien importante también poder solicitar, ¿no es cierto?, que en los CEFAM se aplique, ¿no es cierto?, este instrumento que ve la discapacidad, que se llama, ¿no es cierto?, el IVADEC, que es, ¿no es cierto?, una evaluación de discapacidad, que es la que se aplica en los CEFAM, pero que luego estos resultados se envían al COMPIN, y el COMPIN a la vez luego, ¿no es cierto?, lo envía al registro civil, donde aparece, ¿no es cierto?, el grado de discapacidad, la discapacidad primero que tiene la persona, el grado y la cantidad de años que probablemente va a significar, ¿no es cierto?, periodo de discapacidad, porque hoy día la discapacidad no es infinita, no es para siempre, sino que se va evaluando cada cierto tiempo, dado que eso se ha generado como muy móvil. Eso es muy importante porque el certificado de discapacidad abre la puerta para muchos recursos, pero muchos recursos individuales, ¿no es cierto?, recursos colectivos y grupales. Nosotros lamentablemente estamos hoy, ¿no es cierto?, en un país donde efectivamente, ¿no es cierto?, trabajamos en función, ¿no es cierto?, un poco de los proyectos, un poco de los programas, ¿no es cierto?, porque el Estado no ha podido hacerse cargo de esta tremenda problemática de salud que se nos viene para una comunidad y una población con una alta tasa de adultos mayores, y nuestra región es la que tiene la más alta tasa en el país. Oye, a raíz de eso y antes de continuar hablando de las funciones cognitivas, tú dijiste algo que me llama la atención, que la gente con discapacidad, cualquiera que sea, porque también alguien que tiene problemas auditivos, problemas visuales, no necesariamente tiene que ser una discapacidad física. Exacto. Puede ser también una discapacidad de tipo cognitiva, entonces, o sensorial, y esa gente a través de su atención en los CEFAM se le debiera, ¿cierto?, agilizar su trámite de la certificación de discapacidad. Entonces me llama mucho la atención porque yo conozco un caso, que no voy a nombrar quién, pero conozco un caso que tiene una discapacidad severa, y la verdad es que no tiene ningún certificado que acredite su discapacidad. Entonces, si ha estado atendiéndose, que eso me consta, en el CEFAM, en el hospital y en todos estos centros clínicos de salud pública, ¿por qué no le han realizado ese trámite? Bueno, la verdad, ¿no es cierto?, que me parece raro, pero la verdad es que tampoco, ¿no es cierto?, hay de todo. Eso muchas veces pasa, ¿no es cierto?, porque uno no sabe, no tiene la información y tampoco la pide. En este caso, las personas tienen que solicitar, ¿no es cierto?, cuando tienen alguna discapacidad, que tienen que, el que yo, ¿no es cierto?, quiera mi certificado de discapacidad. Al querer un certificado de discapacidad, inmediatamente va a tener que obtenerse a través de esta evaluación multidisciplinaria, que, como le digo, ¿no es cierto?, se hace a través de IVADEC, que es una evaluación, ¿no es cierto?, tanto de la funcionalidad como comunitaria, porque también ahí se evalúa si esta persona tiene redes, tiene un cuidador, no lo tiene, etcétera. Pero si no ha pasado con esa persona es porque no lo han podido, ¿no es cierto?, detectar, no se lo desconozco, o la persona no lo ha pedido. Pero a lo que yo voy es que yo siento que de repente la gente muchas cosas no las ejecuta por desinformación. Eso es muy verdad. Y como están desinformados, la obligación, esto es un juicio muy personal, pero yo creo de que la obligación es de los funcionarios que lo atienden, decirle, preguntarle, porque tiene que haber un diagnóstico previo, tiene que haber una conversación, un diálogo previo también con la persona, y bueno, y preguntarle a usted, ¿tiene este certificado? Porque
es una discapacidad evidente. Claro. O sea, yo a lo mejor podría decir a alguien que tenga un problema auditivo, no se va a notar mayormente o no se va, la persona no se va a dar cuenta, pero si es una discapacidad física, claro que se tienen que dar cuenta, pues, y al tiro. Exacto. Entonces, yo siento que igual ese es un llamado para que los servicios públicos tengan un poco más de apertura y a lo mejor tengan un poco más de cuidado en no solo ofrecerle, sino que exigirle a la gente que aproveche estas instancias que el gobierno le entrega como para poder tener una mejor calidad de vida. Sí. Porque de eso se trata, de que obtener un certificado, como tú bien dices, de discapacidad, implica tener bastante garantía, partiendo también por recursos económicos, porque hay varias posibilidades de conseguir o de obtener de repente dinero a través de proyectos concursables que le permitan también mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? Porque a eso va. Y comprar equipamientos para sentirse mejor. Entonces, es un llamado nomás que a raíz de lo que tú comentabas, es bueno decirle a la gente entonces que van al hospital o van a los CEFAM, tienen que solicitar, empoderarse, ¿no es cierto?, con instrumentos, ¿no es cierto?, que sirven, que tienen esa utilidad de poder pedirlos. La verdad, ¿no es cierto?, que el IVA, la evaluación, ¿no es cierto?, que es una valoración de su discapacidad. Eso lo hacen en un CEFAM, quizás, ¿no es cierto?, no se lo van a hacer tan rápido, porque en los CEFAM no todas las personas están calificadas para hacer esto. Aquí, ¿no es cierto?, hay una capacitación que de hecho estamos justamente organizando para ver si en diciembre de nuevo se hace ahora, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, capacitar a un nuevo grupo de profesionales, pero actualmente, ¿no es cierto?, en cada CEFAM hay al menos 2 o 3 profesionales, que de todas maneras son pocos, capacitados en esta materia, y son a ellos, ¿no es cierto?, lo que la comunidad, ¿no es cierto?, debe solicitar, el que pueda, ¿no es cierto?, ser objeto de esta valoración. Yo por eso lo menciono, porque es una puerta abierta a lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, a recursos, ¿no es cierto?, a mejorar su calidad de vida desde estacionarse hasta otros ámbitos de mayor relevancia. Claro, de repente los apoyos también, porque hay gente que necesita apoyo de bastones, necesita apoyo de los... Pero eso están todos. Lo que sí, yo creo que ahí hay que diferenciar entre aquellos órtesis que están garantizadas, ¿no es cierto?, por el GES. Y esos son los bastones, la silla de ruedas, el colchón antiescaras, ¿no es cierto? Los más conocidos, ¿no es cierto?, todos los adultos mayores de 60 y más años, basta con que sean diagnosticados con una patología que esté vinculada a esa necesidad para que el médico le haga la orden. Y el hospital, debo decirle que es agilísimo, o sea, no se demora más de una semana en que uno ya obtiene esa órtesis. Y ese es un derecho. Ese es un derecho. Es un derecho. No es una cosa que uno le pida por favor, no. El médico, si la persona necesita un burrito, ¿no es cierto?, porque ¿no es cierto?, forma parte de la capacidad móvil que tiene, de la funcionalidad, ¿no es cierto?, y el médico no se ha acordado, porque en realidad en la consulta quizás tiene muchas cosas y no se acuerda de eso, al menos el cuidador o el propio usuario debe pedirlo. Claro. Y nadie se lo va a negar. No se lo pueden negar porque es un derecho. Es un derecho. Entonces es importante tener presente, y qué bueno que Gladys hoy día esté acá para que nos aclare muchas de las cosas que uno escucha en forma permanente en el medio que circunda, referente a este tipo de situaciones. Pero, ¿sabes, Gladys? Vamos a ir ahora a un corte comercial y vamos a seguir conversando de todo este tema porque es muy significativo.